Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax. Hoy vamos a tratar un tema económico que a usted y a mí nos debería interesar e involucrar. ¿Los presupuestos del año 2017 dan motivos para el optimismo? Quédese con nosotros, esto es A Fondo. Comenzamos. A Fondo, con Eduardo Torreblanca. Todos quisiéramos para el 2017 una mesa así en nuestras casas. Una mesa sin apremios, ¿no? Apremios a los que desafortunadamente nos hemos ido acostumbrando a lo largo del tiempo. Luego de tantos años de tener una mano adelante y otra atrás con el tema de la crisis siempre en los labios. Es posible que en lugar de tener una mesa así, tenga que ser como siempre, una mesa así. ¿Qué podemos esperar del 2017 a partir de cómo el gobierno ha planteado su presupuesto para el año entrante? Antes que nada, le recuerdo que la parte más importante de este programa es usted. Esperamos su participación a través de nuestras redes sociales, a través de @canaltvc, @meganoticiastvc y #afondo. Y por supuesto, como usted es la parte más importante, fue a quien primero le preguntamos. Esto nos contestaron algunas personas en redes sociales cuando les preguntamos específicamente qué esperaban del 2017. 2017 económicamente yo creo que va a tener un impacto negativo. Yo creo que sería muy parecido al 2016. Va a ser un año muy difícil, hay elecciones, por tal motivo el gobierno no baja ningún recurso económico para el pueblo. En términos económicos, el 2017 viene peor que el 2016 por el tema de las elecciones en Estados Unidos y por el tema de los últimos 2 años que va a tener el gobierno de Peña Nieto. Pues evidentemente a todos nos preocupa lo que pudiera presentar para nosotros el 2017, así es que decidimos consultar a quienes son especialistas y tienen los datos en los dedos, en la mano, para hacer una evaluación de cómo pudiera presentarse un año a partir de lo que el gobierno federal presenta como propuestas en materia de ingresos y egresos para el año entrante. Muchas gracias, primero que nada. Gracias, Edna Jaime. Es gracias, un gusto, director general de México Evalúa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un enorme placer tenerte. Al igual que a ti, Ricardo Becerra, ¿cómo estás? Eduardo, ¿qué tal? Buenas Subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a partir de esa primera fotografía, ¿ustedes cómo sienten 2017, Edna? Creo que va a ser un año muy difícil para las finanzas públicas y para el país, porque creo que en los primeros 3 años el gobierno gastó como si el país fuera a crecer de manera sostenida, como si, eso es cierto, la recaudación a través del impuesto sobre la renta IVA se incrementó de manera importante, pero siguió gastando como si no hubiera un límite al incremento de los precios del petróleo y a nuestra plataforma de exportación. No tomaron en cuenta este detalle que la realidad ya nos venía mostrando, que los precios del petróleo, su precio elevado era insostenible y que por supuesto nuestra capacidad de producir y exportar venía disminuyendo desde hace tiempo. Entonces se juntaron varios factores que van a ser muy difíciles el 2017. En principio porque pues, la deuda creció mucho en el primer trienio de esta administración y porque ahora tenemos que servir, que pagar esa deuda en un contexto de aumento de tasas de interés, de baja de calificación a nuestra deuda soberana, lo que implica que más riesgo implica más tasas de interés. Entonces, para el 2017 vamos a pagar alrededor de 12% más de gasto no programable y eso va a tener un efecto en el gasto programable, lo que quiere decir que la operación del gobierno, la generación de bienes públicos, de servicios públicos se va a ver afectada porque tenemos menos recursos, tenemos que pagar más por servicio de la deuda y entonces hay rubros importantísimos que se van a ver afectados. Los adelanto, la salud, el Seguro Popular, un recorte importante de alrededor de 8,000 millones de pesos. Infraestructura, inversión en infraestructura física, se está previendo un recorte muy importante de más de 30,000 millones de pesos.
Educación, algunos programas educativos van a sufrir un recorte importantísimo. Entonces, creo que esos recortes van a implicar sufrimiento para los mexicanos. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer una revisión exhaustiva de la manera en que gasta el gobierno federal, encontrar la grasa, cortar ahí donde hay gasto superfluo, inútil, que no genera retornos a los mexicanos, no lo hicimos, entonces nos vamos ahora a la médula, a afectar servicios básicos, el acceso a servicios básicos para los mexicanos. Entonces, me preocupa mucho, Eduardo. ¿A ti te preocupa también, Ricardo? Pues sí, yo creo que estamos a la víspera de una nueva oleada de empobrecimiento en el país. Edna tiene dos puntos cruciales, ¿no? Uno, pues que este país sigue dependiendo demasiado del ingreso petrolero. Eso está mal, no hemos hecho la reforma fiscal adecuada para sostener un gasto adecuado a las necesidades del país. Y por otra parte, gastamos muy mal. Sí. ¿No? Se gasta muy mal en el gobierno federal y también en los gobiernos de las entidades, ¿no? Pero digo que nos encontramos ante la víspera de una nueva oleada de empobrecimiento, porque el recorte presupuestal pues es un recorte que no se veía desde 1995, después de la crisis del tequila. Así de grave es, casi el 5% en términos absolutos. Es un presupuesto, Eduardo, similar en términos reales al de 2013, pero con 6 millones de mexicanos más. Y es un presupuesto que le está pegando, como bien decía Edna, a cosas medulares, ¿no? A educación, a salud, a infraestructura física. Nos encanta mantener ruinas en este país, ¿no? La cosa no es modernizar nuestra infraestructura para elevar nuestra productividad, sino pues mantener lo que vamos teniendo ahí como vayamos pudiendo, ¿no? De modo tal que el país, en un contexto además en el que el Banco de México, por fanatismo me parece, tiende a subir las tasas de interés más que incluso más rápido que la Reserva Federal, tenemos un perfecto escenario recesivo. Es decir, recortas gasto, sube el crédito, o sea, sube el precio del dinero y se apagan dos de los motores fundamentales de la economía. Lo único que tenemos como posibilidad es el consumo interno, el mercado interno. Y eso es una parte muy importante. En el programa anterior habíamos hecho referencia a que por qué México no crece más del 2% promedio anual. O sea, nos sigue pareciendo que el gobierno pues no ha aprovechado un enorme potencial que tiene el territorio, incluso el talento de su gente. Y concluyó la dinámica del programa anterior en materia económica de fondo en que quizá habría necesidad de revisar el modelo. Edna, ¿tú participarías de esa idea de que hay que revisar el modelo? Porque estos planteamientos que hace el gobierno federal en materia presupuestal parecería que no da cabida a la necesidad de corregir rumbos. Bueno, yo creo que hay un México que crece mucho. Hay una parte de este país que tiene empresas muy competitivas, que es un México muy productivo. Hay regiones del país que crecen a tasas de 6%. Y hay otras regiones del país que están terriblemente rezagadas. Y yo creo que sí necesitamos modificar el modelo, porque este modelo no está atendiendo a esas regiones rezagadas, no está permitiendo que haya convergencia económica. Cuando hablábamos del Tratado de Libre Comercio, cuando hablábamos de abrir nuestras fronteras a la inversión, a los flujos de inversión y de comercio, pensábamos que se iba a dar este proceso, pero no se da de manera automática. Hay que invertir en estas zonas, hay que invertir en la gente, en estas zonas rezagadas, en capital humano, en darles capacidades para que se puedan integrar actividades productivas, para que eleven su productividad, hay que invertir en infraestructura, y nada de eso estamos haciendo. Y este presupuesto no modifica en nada el statu quo, al contrario. O sea, creo que hay muchos componentes del gasto y de la estructura del gasto que se van a destinos, en principio, que no conocemos bien. Uno de los rubros que más se ha incrementado a lo largo, en esta administración, son subsidios a entidades federativas. Pero el 40 o más del 40% de estos subsidios no tiene lineamientos ni reglas de operación y tampoco es claro el destino.
En esta administración el gasto en publicidad se ha incrementado de manera dramática. O sea, los rubros del gasto que no generan lo que necesita este país se incrementan. Y en cambio no hay una política pública, se ha planteado las zonas económicas especiales que todavía tiene que aterrizar y quiero ver con qué recursos, pero no se planteó una política pública para incluir a los excluidos. ¿Por qué no crecemos? Porque la mitad de México está excluido, porque la mitad de México no está involucrado en actividades que generen valor y productividad. Me parece poco probable, Ricardo, que el gobierno no haya podido tener un diagnóstico tan claro como el que nos presenta Edna Jaime. O sea, es imposible que el gobierno no supiera que, como tú dices, el país está fracturado entre quienes tienen y quienes no tienen, que te había que corregir ese asunto. Este modelo económico no lleve su propósito, ni lo plantea en el 2017. No, son muy obstinados, ¿no? Yo creo que buena parte del gobierno actual, de funcionarios, cuando tú platicas en confianza con ellos, saben que se han equivocado, pero no quieren reconocerlo. Sí te lo reconoce, o sea, en lo personal. Algunos sí. Otros son francamente necios, pero la cosa, yo creo que tiene todo el sentido del mundo el cambio de modelo económico por la exclusión que bien frasea Edna, pero yo pondría en el centro del asunto la distribución del ingreso. Es decir, el modelo económico actual es un modelo que depende de bajos salarios. Se hace depender de bajos salarios, de contener a propósito los salarios de los trabajadores en primer lugar. Ya deja de los que no trabajan, de los que sí están en el mercado laboral, incluso en el mercado laboral formal, pero que pagan sueldos extraordinariamente bajos. Con esa estructura y digamos con ese nivel de demanda tan bajito, pues el país no tiene su propio motor interno para impulsar lo que sigue. Y, en mi opinión, lo que sigue es un enorme esfuerzo de infraestructura para el país. Yo no estoy de acuerdo, en esta concepción de bajar la deuda, como nos lo recomiendan las calificadoras internacionales, a rajatabla, ¿no? Del Popocatépetl a San Rafael sin paracaídas, ¿no? En un gasto, digamos, una bajada de gasto que no veíamos desde 1994. Pero claro que hay que cuidar la deuda y claro que hay que mejorar el gasto, ¿no? Pero el asunto de la infraestructura es absolutamente crítico. Como lo ha documentado, por ejemplo, el Centro Espinosa Iglesias o el economista Jaime Ross, y está en la página del INEGI, México está teniendo una inversión en infraestructura similar al de los años 40, más o menos. Es una tragedia porque hemos más que sextuplicado la población de entonces. ¿Cómo vamos a ser más productivos, no? ¿Cómo vamos a ser más veloces? ¿Cómo vamos a estar más modernizados si tenemos una inversión pública tan baja? Y abonando al punto del que habla Ricardo, los mecanismos redistributivos con los que cuenta el Estado mexicano no funcionan. Entonces, inclusive pueden estar agravando la desigualdad. Entonces, estamos gastando no para resolver un tema de inequidad, sino estamos gastando y estamos generando todavía más desigualdad. Entonces, tendríamos que pasar por examen un montón de programas públicos que no están teniendo un impacto en la población. Ni siquiera se sabe qué impacto tiene, en algunos casos. En muchos casos no se sabe, pero realmente necesitamos un vuelco, un examen profundo. Yo le di la bienvenida a la idea de un presupuesto base cero. Entendí que era complejo porque no es que el gobierno federal tenga un tablero de control donde puede identificar qué programas son rentables y qué programas no lo son. Tenemos algo de información, estamos mejor que en el pasado respecto a indicadores de desempeño de algunos de los programas presupuestales, pero no tenemos ese mapa que nos oriente. Pero por otro lado, sí podemos reconocer aquel gasto que no genera ningún retorno y que sin embargo obtiene recursos año tras año. Entonces, lo más probable es que haya clientelas muy poderosas detrás de ese gasto. Es muy probable que buena parte del gasto esté capturado y sí necesitamos un examen completo y replantearlo, empezar base cero. No sé cuándo lo vamos a hacer, yo creo que en esta administración ya no se hizo, pero debemos prepararnos para eventualmente poderlo hacer. ¿Por clientelismo político? Pues en gran medida sí.
Ese es uno de los puntos centrales. Y Edna me da chance de llevar agua a mi molino teórico, ¿no? Y no tan teórico. En la propuesta de la Constitución de la Ciudad de México hay un punto que nadie subraya, que nadie alcanza a ver, pero que es muy importante precisamente para romper las redes clientelares, ¿no? Y es el padrón único de beneficiarios. Un solo padrón. Debería ser nacional, ¿no? Debería ser, por ser ciudadano en tu condición, tener esto, pero tenemos, pues dice el Coneval, más de 6,000 programas sociales con su propio padrón y su propia clientela política. Déjenme ir, que está interesante el asunto, déjenme ir a una pausa, regresando de la cual se incorporará a esta mesa Alexis Miller, quien es economista en jefe de HSBC en nuestro país, porque me parece, dejo una figura, si me lo permiten, es una persona que sabe que tiene sobrepeso y decide cortarse las 2 piernas para acabar de tajo con ese problema de sobrepeso sin darse cuenta que no será capaz, ya no digamos de correr, ni siquiera de caminar. Sí. Regresamos aquí, su opinión es la parte más importante de A Fondo. Recuerde, participe con nosotros en las redes sociales, es @canal TVC, @meganoticias TVC o el hashtag A Fondo. Aquí estamos a fondo. Regresamos. Lo que me preocupa más del 2017 sería la canasta básica, dado que si sube la canasta básica y el salario se mantiene al mismo que mantenemos actualmente, pues sí sería como que no concordar una con la otra. Lo que me preocupa más son los créditos bancarios. En primer punto es la canasta básica, el segundo es el desempleo, y si no tenemos empleo, pues me preocupa el salario. La canasta básica o el salario mínimo se verán muy seriamente afectadas, a lo mejor no la clase media, la clase baja. Regresamos aquí a fondo. Alexis, muchas gracias, Alexis Milo, gracias. Al contrario, bienvenido a esta mesa. Ya te habíamos hecho una apretada síntesis en el corte comercial sobre lo que en la primera parte del programa tratamos. Me gustaría conocer tu punto de vista, o sea, a la vista están los deseos presupuestales del gobierno federal que ya permiten una interpretación de cómo pinta el año entrante. Mira, yo creo que es muy importante, obviamente, la manera en que se gaste y obviamente la estructura de los ingresos que tenga el sector público en los próximos años. Sin embargo, yo te diría que algo que es muy sensible desde el punto de vista de los mercados financieros, que es un poco lo que seguimos de cerca, es particularmente el déficit público y cuál acaba siendo la necesidad de financiamiento del gobierno federal. De alguna manera los mercados, al saber pues, que la estructura del presupuesto es compleja y que por otro lado también los impuestos no se van a mover, la mayor atención desde el punto de vista de nosotros y de lo que hemos visto al hablar con distintos agentes económicos es una particular atención en que el paquete económico para 2017 logre lo que se conoce como un superávit primario. Un superávit primario de alrededor de 0.4% o más, que es como lo ha anunciado el gobierno. Permítale al público que no está familiarizado con términos económicos, sí, que le explicaras qué es el déficit y el superávit primario. Mira, fundamentalmente el déficit primario es los ingresos del gobierno menos los gastos diferentes de el costo financiero de la deuda. En otras palabras, y diciéndolo de manera más sencilla, un superávit primario implica que el gobierno deja de endeudarse para pagar intereses y que por lo tanto la deuda como proporción del PIB, si es que el crecimiento viene más o menos en línea con lo que se anticipa, debería dejar de crecer. Como tú sabes, una de las mayores preocupaciones que ha habido no es precisamente el nivel de deuda como proporción de la economía, sino la velocidad a la cual ha crecido en los últimos años. Pasamos, en lo que va de esta administración, de 38 a 50% del PIB en términos de deuda pública,
Y si bien ese 50% todavía se compara favorablemente con lo que vemos con otras naciones de un grado de desarrollo similar, pues el ritmo de crecimiento ha sido de llamar la atención. Preocupado. Exactamente. Y precisamente un superávit primario como el que el gobierno ha anunciado, con una tasa de crecimiento de alrededor de 2,5%, debería permitir que la deuda como proporción del PIB se estabilice en los niveles que está actualmente o bien se reduzca de manera ligera. Y yo diría que esto es lo que en buena medida, por lo menos desde el punto de vista de los mercados financieros, pues tranquilizaría. Y yo creo que es, de alguna manera, una de las mayores contribuciones que pudiera ser el paquete económico para el crecimiento de los próximos años. ¿Tú lo ves así como muy drástico, hacer un recorte contable de lograr esas metas? Yo creo que es un nuevo mantra, esto del superávit primario. Yo estoy de acuerdo que hay que bajarle al ritmo del endeudamiento, pero creo que los propios mercados financieros entenderían muy bien que este es un país con muchos problemas y que llegar tan pronto, como decíamos, desde Popocatépetl a San Rafael sin paracaídas, ¿no? Llevando el presupuesto a un nivel de 2013, pero con 6 millones de mexicanos más, si se les explica bien a esos mercados financieros, creo que entenderían que pues, el ritmo de desendeudamiento puede aguantar unos años si se protege y se garantiza un buen gasto de gobierno, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Y una vez más, un gasto bien dirigido a la infraestructura física que, como decíamos antes de que llegara Alexis, está, digamos, a niveles de 1946, como lo reconoce el propio INEGI, ¿no? Yo creo que los mercados financieros en general y los poderes económicos del mundo entienden muy bien que mientras menos creces, más problemas tienes para pagar la deuda. Claro. Y en esa trampa nos estamos acercando, muy peligrosamente. Esa trampa ya la tuvimos en los 80s también. Sí. Edna. Yo creo que es importantísimo controlar el déficit, porque ya estamos en una zona de riesgo en materia de endeudamiento. Y ya lo habíamos comentado, ya servir la deuda, pagar la deuda, el gasto no programable, lo que tenemos que destinar a eso cada vez es mayor, y puede haber un alza de tasas de interés que realmente hagan que este concepto de gasto sea pues difícil de cubrir y esté desplazando al gasto en otros rubros. Entonces yo creo que es importantísimo controlar el déficit. Creo que la autoridad hacendaria ha perdido credibilidad. Cada año, cuando presenta su paquete económico, nos ofrece un escenario de endeudamiento, de crecimiento que no se ha cumplido y tampoco ha cumplido sus ofertas de reducir el gasto público. En el 2015 nos ofrecieron reducirlo y se acabó gastando más. Luis Videgaray lo anunció en distintas ocasiones que el gasto se iba a contener. No se contuvo, se gastó 4.2% más que el año anterior. Entonces sí me preocupa que la autoridad hacendaria esté ofreciendo pronósticos que no cumple, esté planteando escenarios que no cumple, y esa erosión en la credibilidad de la autoridad hacendaria me parece que puede ser muy cara para los mexicanos. Hace poco el FMI hizo una serie de sugerencias justamente para dar la señal de que hay un compromiso por parte de la autoridad hacendaria de atarse las manos de alguna manera. La rechazaron. Una era sí poner un límite al endeudamiento y al déficit. Y la idea de crear un consejo fiscal que yo creo que serviría de un buen contrapeso a la toda poderosa Secretaría de Hacienda. Se aceleró para desacreditar la idea. Entonces, yo creo que se aceleró, pero yo creo que habría que considerar que en el momento actual tener un consejo fiscal que sirva de contrapeso, que alimente las discusiones en materia fiscal, hacendaria en este país, no nos vendría nada mal. Alexis. Mira, yo destacaría dos elementos muy interesantes que acaban de mencionar mis compañeros, que son el gasto y la contención del gasto y el tema de la comunicación. De alguna manera los mercados se fijan en el balance público o en el déficit, digamos, ante una falta de entendimiento de lo que pasa en la estructura del gasto y también de los ingresos públicos. Algo que es muy importante es que la presión de gasto por pensiones y por el pago de intereses viene creciendo de manera muy importante. Entonces lo que vemos es que el gasto crece, pero algo en lo que creo que las autoridades deberían hacer más énfasis es en que esas son presiones que vienen aumentando y que van a seguir aumentando
y que de alguna manera es parte de las obligaciones del Estado que han sido contraídas en el pasado, y que el esfuerzo fiscal de contención del gasto debe verse tomando en cuenta lo que no son esos dos conceptos, ¿no? En este sentido, creo que la comunicación se puede mejorar todavía más para poder tener un mejor entendimiento de cuál es el verdadero esfuerzo fiscal que se está haciendo. Pero de alguna manera, ante esa situación, pues muchas veces las finanzas públicas terminan, digamos, simplificándose de más u obviándose a simplemente cuál es el comportamiento del balance público. Y yo creo que sí, que es necesario ver y desmenuzar cuáles son las presiones de gasto que vienen, sí, cuáles son aquellas que son atribuibles a las pensiones, que como ustedes saben es una reforma que se hizo hace algunos años y que genera ahorros en valor presente para el gobierno, pero que de alguna manera implica una mayor presión de gasto en el corto y mediano plazo, y cuánto es realmente el esfuerzo fiscal que se está haciendo a partir de eso, ¿no? Y creo que este entendimiento podría llevar, como bien lo mencionas, a matizar mejor con lo que está pasando, ¿no? Y hasta qué punto México es capaz, verdaderamente, como un país en vías de desarrollo, de hacer un recorte eficiente, un recorte agresivo del gasto. Porque me quedo con esos elementos que se han planteado sobre la mesa. El chiste no es llegar tan rápido al superávit, sino tener un plan consistente y convincente de que está haciéndose el trabajo correctamente y de que nos va a permitir un mayor crecimiento, una mejor oportunidad para pagar nuestros endeudamientos, ¿no? Bueno, lo que se ha dicho aquí en la mesa es muy fuerte, ¿no? Es decir, que la credibilidad perdida o la necesidad de recuperar credibilidad no es tanto por el nivel relativo de la deuda, que ha alcanzado, en efecto, niveles que pueden preocupar, ¿no? Sino porque las autoridades no cumplen lo que dicen. Sí, eso es gravísimo. Es decir, eso es gravísimo. Es todavía más grave, pero eso sí está bajo control, o sea, eso sí podría estar bajo control. Por eso la idea de la transparencia, en primer lugar, y de mecanismos que aseguren que el compromiso financiero que hace el gobierno se va a cumplir, pues es absolutamente crucial, precisamente para tranquilizar y para moderar pues las reacciones de los mercados frente a México, ¿no? ¿Y tú lo ves así, con esa disposición del gobierno de ahora sí cumplir? Yo creo que necesitamos contrapesos. Yo creo que el legislativo no cumple con su función. Y lo veo porque cuando analizamos el gasto, vemos que una cosa es lo que aprueba el legislativo y otra lo que ejerce el Poder Ejecutivo. Y yo no veo a un legislativo involucrado en el ejercicio del gasto, pidiendo cuentas por esas adecuaciones presupuestales que son muy importantes. Yo no veo al legislativo siendo un contrapeso en materia de endeudamiento. Yo no veo al legislativo siendo un control en el tema de la calidad del gasto. Entonces, realmente nuestros contrapesos y nuestros controles en el gasto, uno muy importante, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, creo que no está haciendo su trabajo. Entonces, pues la autoridad hacendaria, una autoridad hacendaria sin contrapesos, me parece que puede tomar decisiones equivocadas, se puede desbocar. Entonces yo creo que es momento de que el legislativo asuma su papel. ¿Se habrá desbocado? O sea, ¿intervendrá algo, ayudará en algo el hecho de que haya habido un cambio, un relevo en la Secretaría de Hacienda? Bueno, hay dos eventos muy importantes este año. En primer lugar, el hecho de que 2 agencias calificadoras pusieron a revisión negativa la calificación de México. Eso pues es una amenaza latente pues, para la estabilidad de las finanzas públicas, pues en caso de materializarse, que nosotros no lo anticipamos, pero en caso de materializarse pues una revisión a la baja de la calificación de México, pues podríamos tener cierto periodo de inestabilidad y podríamos tener pues una ligera depreciación del peso, es decir, un escenario algo difícil. Y el otro, pues obviamente es el cambio que todos vimos en la Secretaría de Hacienda. Lo que nosotros vemos es que como la autoridad pues realmente ya no tiene mucho margen para seguir aumentando la deuda como proporción del PIB, a menos que mediara, digamos, una estrategia de mediano plazo que fuera bien entendida, que se desarrollara adecuadamente, pues por eso vemos que a menos que haya ese escenario, pues el gobierno va a tener que ir por un ajuste fiscal como el que no se ha hecho en los años previos, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que de acuerdo a los criterios generales de política económica, que es el documento en el que se plantea el escenario de mediano plazo cada año, pues ha venido creciendo la deuda como proporción del PIB, pero en cada uno de los
programas se planteaba una trayectoria descendente de la deuda. Que no se ha presentado. Que no se ha presentado. Entonces, creo yo, como bien menciona Edna, que hay muchos motivos para ser escépticos respecto a esta consolidación, pero precisamente por lo mismo y porque hay riesgos latentes sobre la calificación de México, creemos que ese ajuste pues sí se va a dar. Es de alguna manera el escenario con el que estamos haciendo nuestras proyecciones. Vamos a ver, porque finalmente, como bien lo dice Edna, sería muy necesario un contrapeso que en un año tan estratégico como resulta 2017 esté señalándose al gobierno que está haciendo mal las cosas. Trataremos este asunto un poco más adelante, si me lo permiten. Vamos a una pausa, regresamos aquí a fondo. Recuerde, su participación es lo más importante. Contáctenos en nuestras redes sociales, @TVC, @Meganoticias TVC y hashtag a fondo. Participe en nuestra encuesta y regresamos aquí. Estamos a fondo. Evitar deudas, adquisiciones que me rebasen a mi capacidad de pago. No gastar mucho y ahorrar más, ahorrar todo lo que pueda para que en algún futuro, si existe alguna necesidad, pues no tenga la necesidad de pedir prestado. Lo principal es liquidar deudas o tratar de liquidar lo más posible. Quizá para no endeudarme sería evitar todo tipo de relación con algún banco, excepto para algún fondo de ahorro o de inversión, dado que no dan un gran beneficio. Es cierto, estamos aquí todavía en la sobremesa de este programa hablando de finalmente lo que se espera de un año en donde quizás sea el último año en donde haya la oportunidad de hacer correcciones y hacía referencia a Alexis sobre ese aumento de poco más de 50 mil millones de pesos que los diputados encontraron en Excel, ¿no? Variando algunas la producción petrolera y aumentando un poco el precio promedio del dólar a lo largo del año. Yo les pregunto, eso, digo, Excel permite muchas cosas, ¿no? Pero de hacer esas maniobras para darle un poco más de dinero al gobierno del año entrante, yo no lo veo sentido si tenemos enfrente una necesidad de ajuste tan relevante. No sé qué piensen ustedes. Pues mira, yo creo que es muy importante que el programa económico tenga credibilidad. Y mucha de esa credibilidad va a estar dada por supuestos realistas, pues de las distintas variables, de los distintos parámetros que se utilizan para hacerlo. De alguna manera, subir el tipo de cambio esperado a alrededor de 18.60, bueno, está en línea con el consenso del mercado, pero de alguna manera hemos visto una apreciación importante del tipo de cambio que haría pensar que quizá el próximo año va a estar pues por debajo de ese nivel, ¿no? También el precio del petróleo, en ese caso sí hemos visto una tendencia al alza y probablemente esa revisión al parámetro pues era adecuada. Un aspecto que a nosotros nos pareció particularmente positivo es que el crecimiento esperado es ciertamente conservador, están esperando algo entre 2 y 3%. La verdad es que, ¿por qué es bueno eso? Porque una buena parte del incremento en la deuda como proporción del PIB que mencionábamos hace un momento y que llevó a la deuda de 38 a 50% del PIB en un plazo relativamente corto, se dio por dos razones. Una, por el bajo crecimiento económico, ¿no? Al ser la deuda como proporción del PIB en la medida en que el denominador crece más lentamente de lo esperado, pues obviamente el cociente crece más. Y en segundo lugar, pues por la depreciación del tipo de cambio. Más o menos una tercera parte de este aumento en proporción del PIB se debe a la depreciación del tipo de cambio. Ricardo. Bueno, yo quiero hacer aquí una provocación, especialmente a Edna, ¿no? Yo creo que el presupuesto, el episodio del Excel de los diputados muestra lo mal que discutimos el presupuesto, ¿no? Pero yo creo que el presupuesto es algo más que un buen ejercicio de contabilidad, ¿no?
es un instrumento del acuerdo. desarrollo y un instrumento del crecimiento. La gráfica que te pongo en la mesa muestra que lo que hemos estado haciendo, no en este sexenio, sino en los anteriores incluso, han traído al país el periodo de crecimiento más decepcionante de la historia moderna. Es decir, el promedio de crecimiento de los 10 años que duró la década de la Gran Depresión, de los años 30, es casi idéntico al crecimiento que tenemos hoy en México, 2.4% más o menos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Empobrecimiento. Digamos, atrás del presupuesto, atrás de los superávit, atrás de las muy atendibles preocupaciones de los mercados financieros, también está la gente. Y pongo este punto, ¿no? Lo que bien anotaba Edna al principio, el recorte a salud, el recorte a educación, el recorte a diversos subsidios. Ok, bueno, Coneval nos ha enseñado que hubo 2 millones de mexicanos empobrecidos durante 2012 y a 2014, pero que hubo una contención de esa pobreza gracias a estos servicios de salud, educación y subsidios. Bueno, eso se va a cortar. Yo creo que el presupuesto que viene nos está anunciando una oleada de empobrecimiento del país tan importante o tan drástica como la que vivimos de 2012 a 2014. Y eso también tendría que estar en el foco de la discusión. Por eso digo, discutimos muy mal el presupuesto y lo que ocurrió en el diputados lo muestra. En eso coincides. Sí me provocas, Ricardo. Sí me provocas porque ¿qué proyecto de país hay en este presupuesto? Cuando se recorta salud, cuando se recorta educación, cuando se recorta infraestructura, cuando vemos que en ejercicios anteriores el gasto en publicidad oficial, 2015 estaba presupuestado 2.899 millones de pesos para publicidad oficial y ese año se gastaron 8.070 millones de pesos. ¿Qué proyecto de país hay detrás de este presupuesto? Exactamente. Una lógica política, electoral, que no está fijando una meta de desarrollo para este país en el corto o mediano plazo. Me preocupa muchísimo. Y también me provocas porque sí, discutimos muy más nuestros temas presupuestales cuando las estimaciones de la Secretaría de Hacienda son equivocados recurrentemente. Cuando no hay un contrapeso que pueda revisar cómo hace las estimaciones la Secretaría de Hacienda. Hay otros países que tienen un grupo de expertos que acompaña la formulación de estas estimaciones. Son muy importantes, hacemos un montón tomamos un montón de decisiones con base en estas estimaciones de crecimiento, del precio del petróleo, de recaudación, y no tenemos un contrapeso. Yo creo que este país, el gasto de este país va a cambiar cuando realmente tengamos controles y contrapesos al Ejecutivo y cuando tengamos instancias especializadas que puedan ser un contrapeso a la especialización técnica de la Secretaría de Hacienda. Por eso a mí me parece una buena propuesta la de Consejo Fiscal. Y diversas organizaciones hemos estado promoviendo una oficina en el Congreso que tenga la capacidad para poder entablar un diálogo, una conversación tú a tú. Profesional. Claro. Profesional y técnica con la Secretaría de Hacienda, que aparte sea un vínculo con el ciudadano. Eso ayudaría, eso podría ayudar en un esquema en donde hay un esfuerzo por llegar a un superávit, de corregir las cosas y de evitar los excesos que ya se han cometido y que estamos ya comenzando a pagar. ¿Eso podría ayudar en el concierto internacional? No, por supuesto que sí. Hay que reconocer, y creo que con esto abono a lo que dijeron Ricardo y Edna, que hay un componente inercial muy grande en el presupuesto. De alguna manera, el presupuesto de cada año es en gran medida una copia del presupuesto del año anterior, solo con algunas variaciones en ciertos renglones en donde se pueden hacer ajustes. Por eso es que este esfuerzo que había hecho el gobierno al principio de la administración, creo que hay que profundizarlo y volverlo permanente. No sé si a través de un consejo fiscal, puede haber distintas formas, pero creo que puede de alguna manera, hay mucho que se puede ganar ahí.
en hacer de verdad un presupuesto base cero, en de veras ver cuál es el gasto del gobierno, cuál es el componente inercial, dentro de ese componente inercial, qué cosas son todavía vigentes, sobre todo porque en un país en donde más de la mitad del presupuesto del gobierno federal es educación y salud, que son dos renglones, pues probablemente los más importantes para luchar de mediano y largo plazo contra la pobreza, incluso en el corto, en el caso de la salud, ¿no? Pues hay que analizar verdaderamente bien en qué se están gastando estas cosas, ¿no? Cuál es el renglón de gasto, porque también sería muy difícil pensar que hubiera un ajuste fiscal importante sin que se tocaran los renglones más grandes, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo que requiere es pues un análisis, y yo diría permanente, porque en todos los países del mundo se observa que los presupuestos van acumulando inercias, y esto debe ser un esfuerzo permanente de revisar los programas bajo un enfoque pues del mayor retorno social que puedan dar, ¿no? En este sentido, la conexión, tú mencionabas, Ricardo, el Coneval, pues creemos que la conexión del Coneval con el presupuesto, con un análisis permanente de lo que hacen los programas, sobre todo los programas sociales en términos de educación y salud, y cuál es su tasa de retorno, por llamarla así, pues creo que es un esfuerzo permanente que se debe de hacer, no solamente para contener el gasto, sino también para hacerlo, como Edna decía, pues de la manera más enfocada posible al desarrollo. Para eso se necesita voluntad política. ¿Tú se la ves al gobierno federal? Yo creo que hay complejidad en lo que estamos proponiendo. Hay una complejidad técnica de realmente saber qué programas están dando resultados, qué otros programas no están dando resultados. Como lo que comentaba al inicio del programa, pues hemos desarrollado indicadores, presupuesto basado en resultados, matriz de indicadores de resultados. Sí tenemos algunas indicaciones, pero el problema es que estas indicaciones y evaluaciones, tenemos programas anuales de evaluación, tenemos el trabajo de Coneval, no están informando la toma de decisiones. Entonces, pues, estamos poniendo un poco de mayor énfasis en la evaluación, pero no está eso influyendo en la decisión ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Entonces, por eso yo creo que se beneficiaría mucho la discusión presupuestaria en este país si tuviéramos una oficina especializada en el Congreso que pudiera procesar toda esta información. Sobre el desempeño de programas tenemos algunas evaluaciones, tenemos Coneval, si es para la política social, pero la Auditoría Superior de la Federación hace auditorías de desempeño. Entonces, si pudiéramos tener un lugar donde se pudiera procesar y analizar esta información y se pudieran tomar decisiones desde un punto de vista técnico, creo que podríamos mejorar la calidad del gasto. Pero retomo tu pregunta, ¿hay voluntad política? Pues yo preguntaría si en un criterio técnico va a poder en algún momento estar por encima de un criterio político. Y eso lo necesitamos porque, les comentaba, de 2012 a 2015, subsidios a entidades federativas, gobiernos locales, se han incrementado en 207,000 millones de pesos y el 40% de estos recursos no tienen lineamientos, reglas de operación, no sabemos para qué se usaron. Entonces, tenemos que aspirar a tomar decisiones basadas en evidencia. En materia presupuestal, tenemos que aspirar a tomar decisiones basadas en evaluaciones y en utilizar la información que se está generando para poder evaluar el retorno social de nuestra inversión pública. Ricardo. Bueno, yo creo que dijo algo han dicho cosas importantes, Alexis y Edna. El retorno social, ¿no? El proyecto de país, pero yo no estoy de acuerdo en que uno de los propósitos sine qua non tenga que ser siempre bajar el gasto público. Yo creo que el gasto público mexicano está muy abajo comparado con países de su propio nivel de desarrollo, ¿no? Uno se sorprendería al ver, por ejemplo, el gasto en educación, que se dice que es vasto y muy grande en México, si se compara con América Latina, por ejemplo con Chile, ¿no? O con Brasil, y no es cierto. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un golpe de realismo, ¿no? Fuera de esta discusión, y es que en el año 2017 la política de gasto se va a contener y va a subir el precio del dinero, ¿no? Con el aumento de tasas.
Lo único que nos queda como motor para el crecimiento es la demanda interna, es decir, el consumo, es decir, los salarios. Y ese es una variable que hemos prescindido, que no hemos discutido durante demasiado tiempo, pero que se nos está imponiendo con imperiosa necesidad ya para 2017. Vamos a una pausa, regresamos aquí a fondo. Yo creo que llega el momento de las conclusiones que, por lo que hemos escuchado y usted ha escuchado, pues podrían no ser muy optimistas, lo que esperamos del 2017, pero finalmente hay lineamientos muy importantes que se han hecho en esta mesa y que como me gustaría que las autoridades en el gobierno federal tuvieran la oportunidad no solamente de ver el programa, sino de escuchar el programa. Así es que me lo permiten, hacemos una pausa y continuamos aquí a fondo. Pues sí, ciertamente no será el 2017 un año muy placentero. Llegamos al momento de las conclusiones. Ha habido posiciones de ustedes muy interesantes, en algunas ocasiones incluso me parece de las que no se ha hablado suficientemente o casi no se ha hablado en los medios de comunicación. ¿Qué conclusiones pudiéramos articular, Alexis? Pues mira, creo que algo interesante comentábamos durante el corte y que vale la pena retomarlo ahora creo que estamos muy de acuerdo en esta mesa. Concuerdo plenamente con lo que decía Ricardo pues es que bajar por bajar el gasto público no necesariamente es la receta. Concuerdo con las preocupaciones de Edna sobre el déficit público. Yo creo que en cierto modo hay que analizar y hay que ver si en el corto plazo la política de gasto debe ser tal que responda a los objetivos de crecimiento, pero que también sea sensible a las condiciones actuales del mercado, ¿no? En nuestra opinión y en los análisis que hemos hecho en el banco, en HSBC, pues nosotros vemos que si bien se requiere mucho gasto en infraestructura, se requiere mucho gasto en educación, en salud, probablemente la mayor contribución que se puede hacer, y me refiero aquí nada más al corto plazo, al crecimiento y a la estabilidad macroeconómica, es un ajuste fiscal. Obviamente este ajuste fiscal lo que debe permitir es que las finanzas públicas transiten este periodo de alta volatilidad, de baja en los precios del petróleo, todo, digamos, estos vientos adversos que ha enfrentado nuestro país con la elección de Estados Unidos y todo lo que hemos visto, que de alguna manera las finanzas públicas puedan transitar eso, que México se perciba y se siga percibiendo como un país estable desde el punto de vista macroeconómico porque tiene baja inflación, bajo déficit externo, bajo déficit público, y que después ahí se abra, con base en una revisión estructural de las finanzas públicas, del presupuesto, de la estructura de gasto, pues se abra una ventana para ir mejorando esto, ¿no? Sin embargo, te diría que pensando en el 2017, en el corto plazo y con estas dificultades que el país va a enfrentar el año que viene, pues creo que una contención fiscal pues al menos pudiera ser quizá la estrategia más conservadora, pero si bien concuerdo con Ricardo, muchas necesidades hay por delante. Edna. Bueno, yo creo que lo que vamos a vivir en el 2017 nos debe plantear la urgente necesidad de una reforma al gasto público. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Cuando se habló de la reforma fiscal, diversas voces propusimos de que debería de venir aparejada una reforma fiscal con una reforma al gasto público, porque no es reciente, que cada vez vemos retornos decrecientes de mayor gasto, porque el gasto en salud había tenido incrementos muy importantes en los últimos años y sin embargo la salud de los mexicanos no es proporcionalmente mejor. En términos educativos, pues tenemos también habíamos tenido un incremento incesante en materia educativa sin que la calidad del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes mejorara.
El censo educativo, que se levantó con propósito de la reforma, el INEGI, este gran censo, nos mostró que había unas fugas brutales en la nómina educativa. Aviadores, comisionados, maestros que cobran 3, 4 veces. Entonces, necesitamos reformar el gasto. No es un tema de meter más, sin antes no tenemos mecanismos para mejorar el retorno del gasto. Entonces, esta es una asignatura pendiente. Este gobierno yo creo que ya no cumplió con su promesa de un presupuesto base cero, pero yo lo pondría como un tema prioritario para la siguiente administración. No podemos seguir, este país no puede avanzar si uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el Estado mexicano para promover productividad, para abatir la pobreza, que es el gasto, no se utiliza adecuadamente. Y no se ha utilizado así, pues, al decir por los resultados. No, pues difícil discutir esa afirmación, ¿no? Muy difícil. Y yo estaría en completo acuerdo con Alexis, ¿no? Si no fuera por un detalle. Vivimos en permanente volatilidad, es decir, son demasiado frecuentes los episodios, las tormentas, la volatilidad del contexto económico que luego nos impelen a los ajustes, ¿no? Como para resignarnos a que esa siga siendo la misma medicina. Y esa medicina sí nos tiene metido en un pasaje de crecimiento, insisto, más bajo que el de los años 30, con Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial incluidas, ¿no? Es decir, sí hay algo que está mal en ese arreglo. Pero insisto en mi shock de realismo. Ya, Carstens va a subir las tasas, ¿no? Y Meade va a bajar el gasto. ¿Qué nos queda? La demanda interna, es decir, una subida sustancial de los salarios. Porque en mi opinión, si bien es muy criticable lo que pasa en el gasto y en el Estado en general, en México, en las entidades federativas, también el mercado está enfermo. También el mercado de México, el privado, el laboral, el mercado formal, también está enfermo porque hoy está produciendo pobres. Personas que trabajan jornada completa no salen de pobres e incluso hay miles y quizás millones, hay millones que no salen de pobres extremos por el bajo nivel salarial que tenemos. Creo que va siendo hora de repensar esa palanca fuera del Estado, fuera del presupuesto, prender el motor del consumo interno, porque probablemente sea lo único que nos quede para no caer no en un escenario recesivo, sino depresivo en los siguientes años. Así de negra está el escenario para los siguientes meses. Un asunto que, por cierto, está ya en la mesa de los temas que habrá de tratar a fondo en las siguientes semanas. Me queda la oportunidad de agradecerles de manera muy especial su muy valiosa participación. Les da muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Ricardo, como siempre. Muchas gracias, Alexis. Un honor. Porque se planteó en esta mesa asuntos muy importantes que ojalá no escaparan del conocimiento y de la inquietud del gobierno federal, ¿no? Porque no son voces improvisadas, son voces conocedoras que están hablando de puntos muy concretos, muy puntuales, que hay que atender en lo inmediato sin olvidar la parte social que resulta fundamental, porque finalmente es un presupuesto detrás del cual hay afectados y familias mexicanas afectadas. Si le cortamos a salud, si le cortamos a caminos, a puertos, a caminos, si le cortamos a educación, no sé qué tipo de México estamos ahora estructurando para el futuro. Muchas gracias, Alexis. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, un placer. Gracias, Edna. Muchas gracias, Un honor que estés con nosotros. Gracias, Ricardo, como siempre, mi querido Ricardo. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted que con su participación hace posible programas como A Fondo. Ahí tiene usted los resultados de las encuestas que han sido su expresión a lo largo de este programa. Le agradecemos mucho atención y le recordamos que siga aquí con nosotros a fondo, porque los temas se tratan en serio, a fondo. Gracias, buenas noches.